Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Quería traer a colación a través de este video 3 preguntas muy especiales que me están haciendo 3 clientes. Como ustedes saben, hace unos días publiqué en mis canales y mis redes sociales una publicidad con respecto a una ceremonia muy especial para una pareja de clientes que tengo en Puerto La Cruz, que debo hacer hoy en Campo Finda entre las 12 y las 3 de la madrugada para llevar a cabo 2 otorgamientos de menga humana para 2 clientes que desean pactar con el cuadro de entidades oscuras o entidades mayores. La esposa de uno de mis clientes en Puerto La Cruz, el doctor Vitriago, ella me dice lo siguiente: padrino, estoy un poco preocupada porque no sé hasta qué punto yo estoy violando los designios de Dios. Y eso me quedó en la mente. Por otra parte, tengo un jovencito de Cartagena de Indias, Colombia, que es Tata, que está reuniendo, está abonando mis derechos para llevar a cabo una ceremonia de otorgamiento para pactos mayores. Él lleva ahorrando yo unos cuantos meses mis derechos, ya está casi que reuniendo el dinero completo, y me hace en la mañana me hace una pregunta y me dice: padrino, si yo soy Tata y yo estoy bajo los designios de San Bien Pungo, ¿hasta qué punto yo, al pactar con entidades mayores, no estoy yendo en contra de lo que en San Bien Pungo quiere establecer con respecto a mí? No estoy yo violentando de alguna manera, no estoy yo alterando lo que en San Bien Pungo quiere conmigo al yo meterme con las entidades mayores. Y me queda esa pregunta en la mente. Y tengo un cliente de Argentina, lo tengo conociendo hace como unos 4 o 5 meses. Él está mandándome a hacer un trabajo para doblegar a su esposa, recuperar su familia, sus hijos y separar a su esposa de un amante que ya tiene. Pero es una mujer muy rebelde, muy resabiada, muy terca como mula, muy testaruda. Y él quiere, como hemos venido elaborando con los enfumbes, él quiere mandarme a hacer un trabajo con las entidades mayores que obviamente tienen más fuerza y están por encima de los enfumbes para que esas entidades mayores dobleguen más rápidamente a esa mujer. Quería compartir esta nota de voz con ustedes. Padrino, buenas tardes. Otra vez molestando, yo sacándome las dudas. Con respecto al libre albedrío de parte de ella, ¿qué influye en todo esto? Porque sabemos que cada uno tenemos decisión propia y elegimos lo que queremos. A ella estar influida, ¿en qué afecta con el libre albedrío? Está bien, comprendo. Está todo ya escrito por ellos, por lo que cada uno va a pasar. Está bien. Bueno, ahora, padrino, como si ellos saben si esta mujer va a volver o no va a volver, nosotros de esta manera, dame un ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si esta mujer está destinado o escrito que no va a volver, eso se puede cambiar por intermedio de los arreos, la menga, el trabajo que nosotros vamos a hacer. Eso se puede cambiar, o sea, cambiar la voluntad de ellos. No sé si me explico, porque si ya está escrito de que yo hoy me voy a golpear el dedo, ya está, me golpeé el dedo, y si está escrito de que ella no va a volver, o está estipulado de que ella no va a volver, o sea, son preguntas que hago para sacarme la duda, ¿no? Pero bueno, si eso es así, se puede cambiar eso por intermedio de menga, trabajos. Es un tema interesante, mis queridos amigos, porque yo conversando con la pareja de Puerto La Cruz, mi ahijado el Tata Pino Nuevo y este compañero de Argentina, yo les hago saber a ellos que el libre albedrío como tal no existe y les voy a explicar por qué. Dios, siendo un ser omnipotente, que todo lo sabe, pone en el Edén
dos creaciones humanas, a Adán y Eva. Les prohíbe que coman del fruto del conocimiento, puesto que les será abierto el entendimiento y sabrán discernir el bien y el mal. Pero Dios, de forma con premeditación y alevosía, adrede, si no fuera Dios, Él ya sabe que van a comer de ese fruto. Entonces está jugando con cartas marcadas. No hay un libre albedrío por medio del cual Adán y Eva puedan decidir si van a pecar o no, porque ya Dios lo sabe. Y si no lo sabe, entonces no sería Dios, no sería omnipotente. Entonces Dios está marcando las cartas y está jugando con los naipes de un destino ya previamente elegido por Él, porque no se cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Como dicen las Escrituras, hay una preexistencia. Yo los concebí a ustedes antes de nacer. El destino de ustedes estaba preconcebido, porque yo los escogí antes de que ustedes se hicieran carne a través del vientre de sus madres. Eso se llama preexistencia divina. Venimos de un mundo espiritual donde previamente, bajo designio divino, hemos sido seleccionados, hemos sido escogidos para ser probados y habitados en esta tierra, en nuestra determinada familia, con nuestros determinados problemas y vicisitudes. Ahora bien, si está jugando Dios con cartas marcadas, el libre albedrío no existe. Simple y llanamente las entidades mayores, Dios, nuestros ángeles y arcángeles, nuestras entidades espirituales, como ustedes las quieran llamar, nos ponen una simulación, una pantalla en donde supuestamente nos hacen ellos creer a nosotros de que nosotros tenemos la capacidad de escoger, de discernir lo que queramos. Pero pasa lo siguiente: si nosotros tenemos la capacidad de escoger lo que queramos y Dios no sabe cuál será nuestra decisión que vamos a tomar, Dios no sería Dios, porque no lo sabría todo. Ahora, si Dios es Dios y es omnipotente, omnipresente y todo lo sabe, entonces Él está previamente con capacidad de saber qué es lo que tú y yo vamos a hacer. Por ende, no hay libre albedrío. Él nos hace creer que lo hay, pero no lo hay, porque las entidades mayores y Dios ya saben perfectamente lo que va a suceder. Ahora bien, cuando hacemos trabajos de brujería o trabajos de una envergadura mayor, como pactos mayores, donde se otorga menga humana, o cuando se hacen trabajos con los enfumes en un munanzo, cuando se otorga menga animal, automáticamente, mis queridos amigos, nosotros estamos violando los designios de Dios. Estamos violando, estamos alterando los designios de esas entidades mayores, por cuanto estamos, a través de la sangre de menga humana o de menga animal que ustedes y yo damos, estamos alterando la que podría ser la voluntad de esos dioses. Ahora, como dice mi amigo de Argentina, si Dios, por ejemplo, tiene preestablecido, porque si no lo preestablece no sería Dios, si Dios tiene preestablecido de que esa mujer no sea tuya y se separe, tú me buscas a mí como tata. Vamos a darle menga, vamos a consultarte, vamos a matar un chivo para que esa mujer sea tuya. Es tarea tuya como cliente y tarea mía como religioso tratar de hacer que Dios cambie de parecer y que esa mujer que quiere el alejar de ti vuelva a ti. ¿Cómo tratamos ustedes como clientes y yo como religioso hacer que ese Dios o esas entidades mayores cambien de parecer? Con cada menga, cada otorgamiento, cada arreo, cada fula que se le dé a las entidades en nombre del cliente que pidió, en el caso de mi cliente de Argentina, que esa mujer sea para él. Dios está jugando con cartas marcadas, donde preespiritualmente, predestinadamente, Él preestablece lo que ya ha de suceder, pero nos hace creer a nosotros, como seres inferiores, que ustedes y yo tenemos la capacidad de elegir. Pero no podemos elegir si Dios ya sabe previamente, con premeditación y alevosía, lo que ustedes y yo
vamos a decidir. Y si Él ya lo sabe, por ende, ustedes y yo no tenemos un libre albedrío. Simple y llanamente somos marionetas de Dios. Somos marionetas, títeres de nuestras entidades mayores, que juegan con nosotros y se regocijan para que nosotros vulgarmente, como dicen los venezolanos, les jalemos bolas, les jalemos mecates, demos menga, nos arrodillemos, oremos, demos fula, demos arreo, no porque las entidades lo necesiten, porque Dios no necesita de nuestros arreos, ni de la fula, ni de la menga. Las entidades mayores no necesitan ni de la menga humana que yo les doy en Campo Finda, ni los tatas necesitan ante Samien Pungo la menga animal que se da en los munanzos. El Samien Pungo no necesita eso y las entidades mayores tampoco. Pero ¿qué pasa? Esos dioses y esas entidades se complacen en hacernos creer a nosotros que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Pero en cada menga, en cada otorgamiento, en cada fula, en cada arreo, estamos nosotros tratando de convencer a esas entidades, vamos a poner por ejemplo Dios o el cuadro de entidades oscuras, de que cambien de parecer para lo que ellos ya previamente preestablecieron. Entonces, si esa mujer no ha de ser tuya y Dios lo quiere así, es tu tarea como cliente y es mi tarea como intermediario, como religioso, que tú y yo nos pongamos de acuerdo para en cada menga, en cada arreo, en cada fula, convencer a esa entidad que no quiere que esa mujer vuelva contigo a que cambie de opinión. ¿Y cómo la hacemos cambiar de opinión? Jalándole mecate, orando, fumándole tabaco, dándole menga, dándole fula en cada arreo, no porque Dios lo necesite, sino porque Él se complace en jugar con nosotros como a los dioses les da su regalada gana, porque somos seres inferiores. Ahora bien, como me pregunta la esposa del doctor Buitriago en Puerto La Cruz, que si al hacer el pacto mayor no estamos violando, cambiando los designios de Dios. O como me pregunta mi compañerito del Pino Nuevo, el Tata, en Colombia, que si nosotros nos regimos por el Samien Pungo, que es Dios, al él hacer un pacto mayor con entidades oscuras, no estamos violando los designios de Samien Pungo, no los estamos violando, porque el Samien Pungo, que es Dios, ya sabe perfectamente que tú como Pino Nuevo vas a buscarme a mí para pasar al bando de las entidades oscuras. Para mi amiga de Puerto La Cruz, no estamos violando los designios de Dios, pues Dios ya sabe, porque Dios todo lo sabe, si no fuera Dios, no fuera omnipotente, de que tú vas a cambiar de familia y vas a pactar con las entidades mayores para darte el lujo de poder pactar con menga humana y que esas entidades mayores te den lo que ese Dios no puede darte, y Dios perfectamente lo sabe. Porque si Dios pudiera darte lo que tú quieres que Él te dé, tú no me buscarías a mí para hacer un pacto mayor, porque bastaría que tú te arrodilles en un templo, bastaría que tú te arrodilles y reces un Padre Nuestro, bastaría que yo me arrodille: oh Padre Celestial que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Quiero casa, carro, dinero, evolución, prosperidad y fama. Mas sin embargo, conozco cientos de religiosos en todo el mundo que se arrodillan, Dios no les da, y buscan al brujo, buscan al tata, buscan al mayombero o buscan al sacerdote oscuro para darles a ellos, a través de la sangre, el favor de esas entidades y recoger a esas entidades, puesto que se sienten defraudados porque ese Dios al cual ellos tanto le han pedido no le dan. Pero ya Dios sabe eso. Dios, por ser Dios, por ser un ser omnipotente, ya lo sabe. Entonces el libre albedrío como tal es una fantasía que Dios nos hace creer que nosotros tenemos, pero en realidad no existe, porque Dios previamente, jugando con cartas marcadas, ya Él sabe lo que tú y yo vamos a decidir. Pero a sabiendas de que ellos ya saben lo que tú y yo vamos a decidir, a esas entidades les gusta que nosotros, como seres mortales que estamos por debajo de ellos, les rindamos pleitesía. Les gusta observar cómo esos simples mortales van a Campo Finda, hacen un otorgamiento de menga humana para pedirle a esas entidades oscuras
fama, dinero, casa, prosperidad y familia o salud. Ellos gozan viendo cómo nos humillamos ante ellos y sacrificamos un otorgamiento de menga humana para que esas entidades nos tomen en cuenta para poder obtener la atención de esas entidades mayores. Dios se regocija cada vez que vamos al templo, nos arrodillamos ante un Cristo, o la figura aparentemente de Él, y pedimos por esta boca: Padre nuestro que estás en los cielos, Ave María, Dios te salve María, y pare de contar. Y ellos se burlan de nosotros como pedimos y pedimos con esta boca y no se nos da absolutamente nada. Esas entidades mayores saben perfectamente cuando un brujo chimbo, un brujito de poca envergadura, amarra 2 velas, les pone un cordón tricolor y ya el amarre lo hice. Vas a tener fortuna, vas a tener fama, tu mujer va a regresar. Dios se ríe en la cara de esos brujitos de poca monta, siendo entidades mayores y entidades espirituales que están sobre nosotros, se ríen como ven que ese par de mortales, uniendo 2 velitas con una cintica y quemando un poquito de pólvora, van a pretender que yo, Dios, cambie de opinión cuando yo no quiero que esa mujer regrese contigo o que ese hombre sea tuyo. Ellos se burlan en nuestra cara y tienen el poder de hacerlo porque son entidades superiores a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Entra en juego lo que siempre le ha gustado a los dioses, que es nada más y nada menos, mis queridos amigos, que la sangre, la famosa menga. Entonces, ya sabiendo Dios lo que ustedes y yo vamos a decidir, por ende no hay libre albedrío porque ya Él está jugando con cartas marcadas, al igual que las entidades oscuras. Así como Él, de una forma, digamos que como la gran mentira universal, dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, sabiendo Él que no iba a morir, porque es un ser celestial, que resucitará al tercer día. No puede resucitar algo que no muere. Pero ese es el cuento que nos hicieron creer. Lo sepultan en el sepulcro y nos hacen creer que al tercer día Él resucitó. En esos 3 días Él estaba de fiesta. Él estaba jugando naipes o dominó allá en el cielo con su Padre. Y le hicieron creer a estos simples mortales, ingenuos e ignorantes, que somos nosotros, de que ese Jesús resucitó al tercer día. ¿Cómo va a resucitar un ser que no puede morir? Entonces, ese Dios, al igual que las entidades mayores, juegan con nosotros como les da su regalada gana. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el tata, entra el galgulero, entra el babalao, entra el brujo de poca monta, o entra el sacerdote oscuro, tratando con velas, con corazones, con cintas tricolor, con cintas rojas, con sapos, con velas, con enfumbes, con sangre, sea humana o sea de animal, tratando de convencer a esas entidades o a ese Dios de que cambien de opinión. Entonces, mis amores, el libre albedrío no existe. Pero ¿qué pasa? El brujo, el tata, el sacerdote, el babalao, el religioso, sea el que fuere, de la religión que sea, tiene que tratar de convencer a ese Dios. Y si no me creen, no lo digo yo, lean las escrituras. En el templo de Salomón se llevaban doncellas vírgenes, ovejos vírgenes, toda clase de holocaustos al templo de Salomón, para que ese Dios, a través del arca de la alianza, dando sangre, porque siempre lo han pedido, ese morbo, ese deseo enfermizo, de ese canibalismo espiritual, de que coman mi carne y beban mi sangre, es un morbo. Me acuerdo de las películas de Aníbal Lecter, es un Dios morboso en donde si no hay sangre, si no comen mi cuerpo y beben mi sangre, yo no les doy. Lleven en holocausto un chivo, un ovejo, una doncella al templo de Salomón. Cuando en el monte Moriah, ve y sacrifica a tu hijo. O sea, hay ese morbo espiritual en donde si no hay sangre, si no hay matanza, no hay beneficio, no hay bendiciones. Entonces, ¿qué pasa, mis amores? El libre albedrío no existe, pero es labor de ustedes como clientes y mía como religioso convencer a esos dioses o a esas entidades mayores o espirituales de que a cambio de esa sangre, de esa menga, de esos arreos, sean los arreos que se necesiten, sean los sacrificios que se necesiten, sea la sangre que se necesite, hacer cambiar de opinión a esos dioses que ya tienen las cartas marcadas de los naipes espirituales del destino.
y esos naipes están marcados. Dios está jugando con cartas marcadas. Entonces la labor, como dice mi compañero de Argentina, de que él como cliente y yo como religioso, como intermediario, a través de cada menga, de cada chivo, de cada arreo, convencer a ese Dios de que cambie de opinión y que esa mujer que él no quiere entregarme sea nuevamente mi pareja. Es labor de ese Dios que ya previamente sabe que el doctor Buitriago y su esposa hoy en la noche van a pactar con el demonio a través de un sacrificio de menga humano en Campo Finda. Es labor de ese Dios, que ya todo lo sabe, porque si no lo supiera no fuera Dios, saber que esos dos sacrificios de menga humana que se otorgan en Campo Finda hoy a las 12 de la noche, lo van a recibir ellos porque les da la gana, porque se complacen con la sangre, con el derramamiento de menga. Lo van a recibir en nombre del doctor Buitriago y su esposa, para que ellos obtengan lo que me han pedido a través de mí, lo que le han pedido a ellos, que es la fama, hijos, bienestar económico, estabilidad económica, y pare de contar. Me decía el doctor Buitriago, por ejemplo, hace una semana: padrino, me encanta jugar caballos, yo quiero jugar caballos y que yo gane millones jugando caballos. Y así me lo mandaron en las peticiones para el otorgamiento en el baúl del diablo con las entidades mayores. Entonces, ¿qué pasa con las entidades mayores? Las entidades mayores saben perfectamente de que el doctor Buitriago y su esposa, así como mi amigo el Tata en Colombia, o mi compañero de Argentina, ya saben previamente lo que ellos están pidiendo, porque si no lo supieran no fueran dioses. Pero ¿qué pasa? Ellos se sientan allá en su trono espiritual, allá se enfrescan en las bolas, y a regocijarse y divertirse de ver cómo esos seres mortales, a través de ese Tata llamado Elías Carvajal, se queman las pestañas, se toman su tiempo en matar chivos, en otorgar menga humana, en arriar, en dar fula, en hacer arreos, y esos dioses, sabiendo ya lo que va a pasar, puesto que si no, no serían dioses, vuelvo y les repito, por ende no hay libre albedrío, y esos dioses, sabiendo lo que va a pasar, se sientan allá muy cómodos a ver cómo el Tata Elías Carvajal, hoy en Campo Finda a la medianoche, hace 2 otorgamientos de menga humana para que el doctor Buitriago y su esposa reciban la fama, la plata, los millones y la estabilidad económica que ellos buscan. El señor de Argentina, en cada arreo que me manda, en cada fula, en cada determinación, sea para los enfumbes o para las entidades mayores, ya las entidades mayores y el propio Dios sabe lo que el señor de Argentina me va a pedir. Si no lo supieran no fueran Dios. Entonces, esas entidades espirituales saben que el señor de Argentina, a través del Tata Carvajal, va a matar un chivo, va a dar fula, va a dar un arreo, va a hacer una magia de un sapo, una magia de corazón, va a pactar a través del baúl del diablo con entidades mayores, para que esas entidades mayores y Dios cambien de opinión y le den a ese cliente de Argentina la esposa y la familia que tanto quiere recuperar. Pero ya Dios sabe perfectamente, por ser Dios, que eso va a suceder así. ¿Qué pasa con mi Tata, mi ahijado del Pino Nuevo de Colombia? Dios perfectamente sabe, por ser Dios, de que él se rayó como Pino Nuevo y que está bajo los dictámenes de Samien Pungo. Pero Dios, por ser Dios, sabe perfectamente que ese jovencito va a cambiar de familia, va a buscar al Tata Carvajal y le va a pedir al Tata: Tata, yo quiero pactar con las entidades oscuras, y está ahorrando para lograr pagarme mis derechos. Eso ya lo sabe Dios. Si Dios no lo supiera, no fuera Dios. Ya las entidades mayores y Dios se pusieron previamente de acuerdo en ese juego espiritual donde ellos juegan con naipes marcados, para ellos saber lo que ese Tata en Colombia, o lo que mi cliente de Argentina, o lo que mi pareja de Puerto La Cruz van a decidir hacer. Entonces no hay libre albedrío, sino que eso es lo que nos hacen creer las entidades a nosotros. Pero es labor de nosotros, de ustedes como clientes y yo como religioso, dar la sangre que sea necesaria, otorgar los sacrificios que sean necesarios, hacer los arreos que sean necesarios, sacar los corazones que sean necesarios, amarrar los sapos que sean necesarios, para hacer cambiar de opinión esos designios de esos dioses que previamente ya han elegido lo que ellos quieren hacer con nosotros. Me parece un tema muy interesante. Que no crean que tenemos la capacidad de elegir. Ya los dioses saben lo que ustedes y yo creemos, pero ellos se gozan, ellos se vanaglorean, ellos se satisfacen en ver cómo estos mortales, ustedes y yo,
les jalamos mecate, les jalamos bolas y los convencemos a través de cada reo, de cada sacrificio, de cada menga, de cada otorgamiento, sea humano o de animal, para hacerlos cambiar de opinión y que ellos puedan, por ende, obrar a favor nuestro y darnos las peticiones que tantos queremos. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam.